Hola, Marta, ¿qué tal? bien, como son ya las 6, si te parece, comenzamos. Perfecto. Bueno, pues lo primero, bienvenidas a todas y todos los que nos están siguiendo en directo. Este directo es un breve espacio para que las pacientes de cáncer de mama metastásico podamos resolver nuestras dudas sobre el estudio DIPCA. Para esto contamos con Marta Martín Izquierdo, que es doctora en Medicina y Clínica del Cáncer y actualmente facultativa genetista del estudio DIPCA. Entonces, Marta, si te parece, podemos empezar por la pregunta más evidente. ¿En qué consiste o qué aporta exactamente el estudio DIPCAM, perdón, a las pacientes metastásicas? Hola, hola a todas. Sí, pues a ver, el estudio DIPCAM, supongo que habéis oído hablar un poco de él, pero bueno, así en resumidas cuentas, es un estudio que se hace a pacientes metastásicos. No tiene que ser solo enfocado a cáncer de mama, ¿vale? Son todo pacientes metastásicos, pero bueno, aquí hoy nos centraremos en mama. Y es un estudio que incluye una serie larga de pruebas. Lo que pasa es que yo soy la responsable de la parte de los estudios moleculares, de genética, entonces nos centraremos un poco hoy en esos, ¿no? Entonces, dentro del estudio DITCA se hace un estudio genético al paciente. Este estudio genético estudia un número bastante grande de genes, que son más de 500, y son genes relacionados con cáncer. Entonces, un poco a lo mejor la primera cuestión es en qué tipo de muestras se realiza este análisis. En DIPCAN es requisito indispensable contar con un bloque tumoral por el resto de pruebas que se realizan, pero para el análisis genético se puede realizar sobre el bloque tumoral o en una muestra de sangre que se toma el día que el paciente acude a la primera consulta con el oncólogo. Tendríamos esas dos variables. ¿Cuándo se utiliza y cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro? Depende un poco principalmente de las características del tumor, porque se tiende a hacer siempre la parte genética en el bloque tumoral. Si el bloque tumoral es apto, tiene un porcentaje elevado de material, queda, que al ser pacientes metastásicos hay veces que el bloque está ya bastante gastado por otro tipo de pruebas, también si no es muy, si no es muy antiguo, porque nosotros queremos que la imagen que tenga el paciente sea de la enfermedad actual. Entonces, el bloque tumoral normalmente suele ser al diagnóstico. Yo esto estoy hablando, pero seguro que todas conocéis la situación infinitamente mejor que yo. Entonces, el bloque tumoral suele ser al diagnóstico. Entonces, si ha sucedido mucho tiempo al ser pacientes metastásicos, hay veces que desde el diagnóstico, sin ser metastásico, hasta que es metastásico, pasa un periodo amplio de tiempo. Entonces, en ese periodo amplio, la enfermedad puede cambiar. Mm. Entonces, nosotros consideramos en el estudio que si ha pasado más de un tiempo largo, ese bloque no va a ser una imagen actual de la enfermedad. Y por tanto, en ese caso también vamos a la muestra de sangre. Y la muestra de sangre, como se toma en el momento de la consulta, es de la imagen actual. Se extrae sangre y de esa sangre se aísla como el DNA que viene del tumor. Y a partir de ahí se hace el estudio genético. Hagas uno o hagas otro, al final el proceso, la parte metodológica acaba en el mismo lado. Se extrae un DNA y ese DNA es el que se estudia. Y se hace exactamente el mismo panel, con lo cual la información que aporta es muy, muy similar en uno o en otro. Es un poco el material de partida, la diferencia. Perdón, Y yo creo que ese es un poco así como el eh, resumen. ¿nos explicas qué es el DNA para las que no somos Sí, tan expertas? Por favor. perdón, sí, sí, sí. Sí, por supuesto, si digo alguna cosa a lo mejor demasiado técnica o eso, que la gente pueda preguntar por el chat y aclaramos los términos. El DNA son los ácidos desoxirribonucleico. Básicamente es una molécula donde se contiene toda la información genética, en este caso, de todas las células lo tienen. Entonces, contiene toda la información de esa célula. Ahora bien, el tumor tiene características específicas del propio tumor. Es un tumor porque hay veces que hay determinados genes, ¿vale? Dentro de ese DNA está dividido como en genes y esos genes tienen una función.
Hay veces que si ese gen está alterado, tiene una mutación, hace que esa función esté alterada y es lo que propicia el tumor. De manera que si tú estudias esos genes, puedes identificar un poco cómo se comporta el tumor. Eso es un poco, digamos, lo que intentas ver con un estudio genético. ¿Qué define a ese tumor? ¿Cómo es? Y al conocerle mejor, puedes afrontarlo mejor a nivel clínico. Creo que nos queda claro. Una pregunta que nos surge a muchas pacientes, también incluida, que yo también he participado en el estudio DIPCAN, es si un estudio genético o una biopsia líquida, como esta que nos hacéis en el DIPCAN, puede aportar datos para tomar decisiones que aumenten mi esperanza o mi calidad de vida. Si gracias al estudio voy a tener oportunidad de vivir más tiempo o de vivir con mayor calidad. Pues como estábamos hablando, conocer mejor al tumor te hace enfrentarte mejor a él. A la hora, junto con otro tipo de información, pero todo es información que el oncólogo puede interpretar de manera conjunta y decir, vale, si este tumor tiene mutado un gen, tiene una variante en un gen que hace que sea más proliferativo, es decir, se replique mucho más, tenga como mayor tasa de proliferación. Es que no sé si proliferación a lo mejor es un término muy, muy técnico, como que aumente más, ¿no? Es agresivo, podríamos decir un poco también, ¿no? Si es ese tipo, tú sabes que hay determinados fármacos que van mejor contra ese tipo de tumores. Si mi tumor, en lugar de ser eso, tiene otra característica, hay otro tipo de fármacos que van mejor. Y todo este tipo te ayuda a poder tener un tratamiento como más enfocado a lo que podría, más dirigido a lo que es la característica del tumor y también, por tanto, respecto a la calidad, evitar tratamientos que hay veces que tienen muchos efectos secundarios que no están generando realmente una gran respuesta. Entonces, todo eso ayuda a tanto como a tratar mejor como a evitar tratarlo con algo que no pueda ser, no vaya a ser o no pueda ser todo el efectivo que debería. Genial. Entonces, cuando recibimos el resultado del estudio DIPCAM, valoraríamos con nuestro oncólogo habitual para poder ajustar el tratamiento o encontrar otro que sea más Eso específico es. para nuestra genética concreta, ¿no? Eso es, el estudio DISCAL lo que pretende es como dar una visión, una imagen muy grande del tumor en varios aspectos, para que luego con toda esa información el médico pueda tener más herramientas, ¿no?, de conocerlo mejor y enfocar el tratamiento, mejorar la calidad, tratamientos, ensayos clínicos, un montón de cosas más. Genial. Pues eso nos viene bien a todas. Una pregunta más terrenal. Cuando yo voy a hacerme el estudio DIPCAM, ¿es doloroso? ¿Me va a doler esto? ¿Tardaré mucho tiempo y tendré mucha angustia que nos pasa a todas hasta conocer los Hasta resultados? verlo. Es doloroso, en lo que es el estudio en sí no es doloroso, porque el bloque tumoral, que entiendo que es la parte más dolorosa del proceso, el obtener esa biopsia, ya el paciente ya viene con ella, ya lo tiene. Entonces simplemente es entregar el bloque, por esa parte no habría que sufrir otra vez en ese proceso. Y la extracción de sangre es una extracción de sangre normal. Entonces, es lo dolorosa o menos dolorosa que pues cada persona pueda sentir o que pueda tener peores venas a la hora de la extracción, pero no tiene nada especial. Respecto al tiempo, pues desgraciadamente las pruebas genéticas sí que llevan un tiempo. No son tan cortas como nos gustarían, porque la metodología en sí ha avanzado muchísimo y cada vez se tiende a cortar más los tiempos, pero sí que es verdad que el proceso en sí lleva tiempo. Entonces, no es un resultado que puedas tener de un día para otro. Sí que lleva un tiempo conseguirlo. Nosotros en DIPCAN estamos yéndonos como para que tenga todos los resultados, claro, porque no solo la parte Claro, genética, son los demás, nos estamos yendo a un plazo de unos 6 semanas bueno, muy bien. aproximadamente. La biopsia líquida, de todas formas, también a veces tarda un poquito más porque es una técnica más complicada de realizar, digamos, no es más novedosa, más complicada, los tiempos son mayores. Pero sí, 6 semanas en principio todos los pacientes
acuden otra vez a una segunda consulta en la que se le aportan todos los resultados. Correcto. Quiero aclarar para las personas que todavía no han sido citadas o que todavía no se han unido al estudio DICTAM, que las pruebas consisten en una extracción de sangre, en concreto 10 tubos de sangre, o sea que quiero algo Bastantes. para salir. También hay que llevar el tumor, hay que realizar una primera entrevista con un oncólogo y una resonancia magnética. Son estas las pruebas, ¿verdad, Marta? Eso es, eso es. Va. Sí, la verdad que son bastantes tubos de sangre, somos conscientes de ellos. Lo hemos intentado reducir al máximo posible, porque el problema es que como se hace una analítica, hay otros tubos que van para otro estudio, para otro, hay que dividirlos en distintos tubos y eso hace que sea un número elevado. Y luego que la biopsia líquida, la cantidad de DNA que puede haber en el torrente sanguíneo de parte del tumor es poquita, entonces necesitas mucha cantidad para poder obtener. Entonces sí, desgraciadamente son bastantes tubos. Bueno, soportable, ¿eh? Yo me lo Bueno, dicen siempre, bueno, salí con hambre, pero muy bien. un Pues, bocadillo o algo. otra pregunta que nos hacemos muchas veces es si se puede considerar los resultados de este estudio como si fuera una segunda opinión médica o no es eso. No es exactamente una segunda opinión, porque para el estudio genético, como he dicho antes, es una parte más, ¿no? O sea, lo Ujú. que se tiende hoy en día a hacer a un paciente es un diagnóstico integrado, es decir, a que todas las técnicas puedan aportar su granito de arena para que yo haga como un puzzle y pueda interpretarlo todo en conjunto. Entonces, el diagnóstico genético es una pieza más del puzzle. Es importante, la información siempre, a mi opinión, siempre es importante. Cuanta más información tengas, más preparado puedes estar para enfrentarte, ¿no? a lo que venga. Entonces, eso siempre va a ayudar, pero tienes que tener en cuenta otras cosas más y, por supuesto, con el apoyo del clínico, que es el que conoce el paciente, lo maneja, sabe cómo, sabe tratamientos posibles o los que ya ha tenido, porque en DIPCAR entran pacientes que ya están tratados, entonces tienes que tener una visión global. Entonces, no es una segunda opinión en sí, porque tienes que tener en cuenta otros aspectos, pero es una información que amplías y que puede hacer que cambie la visión global de la enfermedad. Perfecto. Esto ya lo hemos hablado un poco, pero bueno, queremos saber si los resultados del estudio pueden ayudar a ajustar nuestro tratamiento actual, que nos pongan más dosis, que nos reduzcan la dosis, o a encontrar un tratamiento más efectivo para mi caso concreto o un ensayo clínico que muchas veces pues nos piden muchos requisitos de análisis Sí. genético que en nuestros hospitales pues a veces no tenemos acceso a ellos. Correcto. Sí, desgraciadamente la parte genética aún no está totalmente integrada en el sistema sanitario, no es algo que todos los pacientes tengan acceso. Entonces, se está luchando mucho para ello. Entonces, lo bueno que tiene el estudio es eso, tienes esa información y esa información, como has comentado, te abre bastantes puertas. Te abre puertas porque efectivamente hay tratamientos dirigidos en los que son específicos para tal mutación. Si el tumor tiene tal mutación, se han hecho estudios y se sabe que va a poder responder bien a determinado tratamiento. De modo que cuando tengas esa información, tu oncólogo lo puede ver y decir, ah, mira, pues vamos a intentar poner este tratamiento. Y previsiblemente, como responden mejor, va a ser un tratamiento probablemente más efectivo, que no los tiros al aire que a veces se dan en cáncer, ¿no? Que va poco dirigido y es a donde se tiende ahora, ¿no? A ir a un tratamiento totalmente personalizado y dirigido. Es un poco esa línea, ¿no? En el ensayo clínico sucede lo mismo. Como bien dices, la verdad que quien se empieza a familiarizar con el mundo de ensayos clínicos, hay bastantes criterios para poder acceder de inclusión y de exclusión. Y entonces, muchas veces un criterio de inclusión, ¿no? Algo que debes de cumplir para poder acceder a él, es tener tal mutación. Entonces, pues esto es información, la puedes utilizar para eso, para poder acceder a un ensayo clínico. También otra cosa que siempre se habla más de dirigido y un aspecto importante son las resistencias. Hay mutaciones que se saben que respondes peor a determinado tratamiento. Entonces, eso te puede ayudar a entender, por ejemplo, por qué estás teniendo un tratamiento que no está siendo efectivo, ¿vale? Es que no va a ser efectivo por este motivo o ahorrarte ese tratamiento.
con claro, sus consecuentes perfecto, efectos secundarios que suelen tener. claro, Entonces, todo eso puede ayudar, claro, la información genética ahí. Ojalá en correcto. un futuro se conozca más, haya más, o sea, porque todo esto está basado obviamente en estudios, primero de investigación más básica, luego más clínica, luego haces un estudio, un ensayo clínico en el que testas y responden y luego ya se aprueba por las agencias del medicamento. Es un proceso muy largo, estamos en ello, en los últimos años ha habido una cosa muy espectacular, ¿no? Hay un montón de fármacos que ya van dirigidos a determinadas cosas muy concretas, pero queda camino por recorrer. Entonces, cuanto más investigación haya, más genes se identificarán de este tipo y a su vez mejor. Entonces, todo esto eh, es algo que va hacia arriba, o sea, es como digo, es exponencial. Sí, 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 vamos hacia la oncología de precisión, que se dice, Eso donde es, casi cada paciente tenemos un tratamiento a la carta, que bueno, a ver, en ocasiones, como sabemos nosotras, tardan en llegar a nuestros hospitales, pero bueno, siempre tenemos la correcto, posibilidad del ensayo clínico. Otro correcto. tema que también nos parece muy interesante a las pacientes, que bueno, en el caso de cáncer de mama metastásico, casi todas somos mujeres, aunque también puede afectar a los hombres, y nos preocupa si nuestros familiares, sobre todo Ujú, ascendentes y descendientes directos, sí pueden tener cáncer también, el mismo que tenemos nosotras. Entonces, ¿crees ujú. que el estudio DISCAN puede ayudar a conocer genéticamente la herencia o que tengamos nosotras o la posible herencia que nosotras podamos transmitir a nuestros hijos, hijas, hermanos y demás? Sí, entiendo la pregunta y es algo que nos enfrentamos día a día. El estudio no pretende, el objetivo del estudio no es encontrar ese tipo de variantes, ¿vale? De que se hereden o la puedan tener antepasados o la puedan heredar descendientes. No es el objetivo porque lo que se hace es intentar estudiar el tumor. Entonces, intentas buscar lo que es característico solo del tumor. Si es algo que se pasa a la descendencia, está en todo tu cuerpo, aunque solo afecta a unas células concretas, ¿no? Entonces, no, el tipo de análisis que se hace no va enfocado a ello. Por tanto, no sería el mejor estudio a realizar si el objetivo es conocer si hay una heredabilidad. Ahora no me sale la palabra. Si se Pues puede heredar a los eso descendientes. eso es. Especialmente, ese tipo de estudios se hacen por otra rama, mucho más específica, más dirigida, en la que puedes caracterizar los árboles genealógicos. Entiendo que siendo vosotras de mama metastásico estáis bastante familiarizadas con este tema porque es un tema muy recurrente, ¿no? Claro. En mama y demás. Pero esto va más enfocado a conocer el tumor, en cómo se comporta, no es el objetivo. Ahora bien, ¿la técnica a veces ve ciertas cosas? Sí, porque cuando tú miras no sabes lo que te vas a encontrar, Claro. ¿no? O sea, no lo vas buscando. Todo no está enfocado para encontrarlo. Ahora bien, hay veces que me lo encuentro. Entonces, nosotros, en el caso que encontremos alguna mutación de este tipo, siempre avisamos. Oye, esta mutación podría estar relacionada y entonces lo suyo sería que ahí se derive, igual que el otro lo interpreta el oncólogo que lleva el paciente, lo suyo es que eso se derive a una unidad de consejo genético en el que puedan hacer realmente un gran estudio a familiares, de verdad identificar si esa variante es o no es, para poder tener bien todo claro, no sacar una conclusión de algo que no lo va buscando. Entonces, lo vemos alguna vez esporádicamente, pero no es el mejor estudio para eso. Esto va más enfocado a lo que es el tratamiento del propio paciente, no tanto a familiares. Y un poco con Sería, esto que estaba no, viendo que había una pregunta en el chat de este estilo, de si que no había salido. Ese es el motivo, porque no se va buscando ese tipo de variantes. Entonces, al no buscarlas, no te aseguras no verlas. Si hicieras un estudio específico, estás seguro que las vas a ver. En este caso, como no las estás viendo, aparte luego, o sea, la genética es algo apasionante, pero bastante amplio. Quiere decir, es muy complejo de entender porque hay cosas que son lo mismo pero no tienen nada que ver. Y este es un caso, por ejemplo. O sea, yo, por ejemplo, estudio más de lo que es característico del tumor y no estudio tanto la parte de herencia. Entonces, son como mundos
diferentes, que hay gente específica, los estudios se hacen de forma diferente. Entonces, por eso, no, aunque parezca lo mismo, yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que digas, suena igual, pero realmente a nivel de estudio es bastante diferente. Entonces, para ese tipo de cosas yo creo que es imprescindible acudir al consejo genético para tener todo bien. Entonces, si lo ves, eso en ciencia se llaman hallazgos incidentales, siempre se notifican, es nuestra ética, tenemos que decirlo, pero no lo voy buscando. Entonces, el objetivo, eso tiene que quedar, vamos, yo creo que es una cosa que tiene que quedar bastante, bastante clara. Si el objetivo es ese, mejor acudir a un consejo genético y no a este Claro que tipo nosotras, de estudios que sean más de conocer el tumor. nosotras sabemos que en nuestros hospitales tenemos acceso a este estudio genético siempre que cumplas unos requisitos como tener antecedentes familiares Ujú, o que te detecten en edad muy temprana, o bueno, unos criterios que fijan ujú. los, los oncólogos y que en caso de que los Claro, cumplas, precisamente te derivan. es que, por ejemplo, mira, un ejemplo lo has dicho tú, el árbol genealógico, conocer otros familiares es importantísimo para poder hacer esa interpretación a nivel genético. Y nosotros en DICA no lo recogemos. A mí, que estoy en el laboratorio, no me llega esa información. Entonces, ahí es como que vas, como, no ciega, pero a lo mejor tuerta, ¿no? Entonces, Te vas no eres capaz de verlo totalmente en la totalidad. Claro, pues perfecto. Y una pregunta que esta ya es más mía personal. Todos los datos, porque el estudio DeepCan, si no estoy equivocada, recoge datos de 2.000 pacientes con diferentes tipos de metástasis, que puede ser de Ajá. pulmón, de plasma, de Sí, estómago, son de cualquier diagnósticos. Metástasis y diagnósticos primarios. No hay ningún filtro a determinado tipo de cáncer. Son tipo. pacientes oncológicos metastásicos. Pues entiendo que con todos estos datos que obtendréis a lo largo del tiempo con estos 2.000 pacientes, podréis hacer pues como una especie de previsiones estadísticas. Cuéntanos un poco. Justo, justo. Sí, o sea, ahora mismo todo lo que hemos estado hablando, digamos que es la parte más de a corto plazo, digamos, del estudio, ¿no? Que es un poco que el propio paciente se pueda beneficiar, que es de una caracterización muy amplia, ¿no? De pruebas y esos datos que él lo pueda tener y llevárselos al hospital que le lleve de confianza o a donde sea. ¿No? Esos son sus datos y él lo puede tener en su poder. Esa sería la parte que hemos estado hablando ahora y, por supuesto, está la otra parte que es más de investigación, ¿no? Que sería que al tener esa serie grande te puedan permitir hacer más estudios, lo que hablábamos de identificar nuevas dianas, de ver si alguna cosa se relaciona con otra que hasta ahora no lo hemos podido saber porque no existía una serie a lo mejor de estas características tan grande o no se ha hecho esa pregunta. Entonces, sí, la idea es generar como una base de datos muy grande, ¿no? Con un montón de datos datos, pues eso, genéticos de lo que estamos hablando, pero también de anatomía patológica, también de la resonancia magnética, de los datos clínicos en sí. Entonces, luego con todo eso, poder hacer efectivamente como unos modelos predictivos, podríamos decir, sí, intentar ver si tú puedes responder a ciertas preguntas que hasta ahora no están caracterizadas e intentar encontrar asociaciones. Pues esto se relaciona con esto, de modo que si en un momento dado me encuentro un paciente que tiene esto, previsiblemente va a tener esto, ¿no? Es un poco el camino. Sería bueno para las pacientes que participamos porque conseguimos un montón de información que de otra manera para nosotras sería complicado, pero también bueno para los pacientes del futuro que, bueno, en base a los datos que nosotras aportamos, pues podrían tener un pronóstico o un tratamiento más Sí, especializado. sin duda, literalmente es así. O sea, lo has resumido muy bien, Silvia, porque es así. O sea, existe la parte de que te beneficias tú a ti mismo, pero por supuesto existe la parte de contribución, digamos, a conocer más y por tanto poder identificar más. Genial. Mira, nos pregunta Gemma que si hay algún Ujú. criterio de exclusión por edad, por patología, por estadio de la enfermedad. ¿Hay algún paciente metastásico que por algún criterio no pueda participar en el estudio? Pues como DeepCam es un estudio observacional, o sea, quieres tener una serie grande, los criterios de exclusión son muy pocos. Y básicamente están excluidos los pacientes pediátricos, entonces estarían excluidos por edad ese tipo de Los pacientes, efectivamente. El motivo es porque son muy, muy diferentes.
O sea, normalmente haces un estudio de una serie o de otra porque se comportan bastante diferente. Pediátricos, hematológicos, o sea, no estarían excluidos aquí todos los pacientes que tengan algún tipo de leucemia o alguna otra neoplasia. Esos también porque van también bastante aparte. Y creo que el criterio de exclusión también sería la parte del bloque tumoral, me parece que esos son como los tres. En cuanto a la progresión, bueno, y que seas metastásico. Claro, Respecto al estadio, necesitas ser metastásico. No es necesario, exacto. Si no, no podrías. Esos son como un poco los criterios. vale. Nos preguntan también si sería mejor participar o hacerte este estudio en un momento que tienes enfermedad estable o en un momento que tengas una progresión. Vale. A nivel, por ejemplo, genético, es mejor en el momento de la progresión. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, en el bloque tumoral el bloque es el que es, ¿no? Y eso no va a cambiar, pero si estás estudiando la enfermedad actual, si estás en un momento en el que no tienes mucha enfermedad activa, es posible que mascares los resultados y salga un negativo, que realmente es porque no lo puedes ver. Si tienes un momento la enfermedad activa, es más fácil poder detectarlo. Entonces, en nuestro caso concreto es mejor en un momento de enfermedad activa, no estable. Bien, y creo que aunque nos hagamos el estudio, acudamos al centro para realizarnos todas las pruebas, nos tengamos la segunda consulta para que nos den los resultados, ¿luego hay algún tipo de seguimiento o ya con eso finaliza el estudio? Hay un seguimiento muy simple que es una llamada telefónica. O sea, porque como luego se acude al oncólogo que ha llevado al paciente todo el rato, es el que marca los tiempos, ¿no? En el estudio es como que tiene un inicio y un fin, pero sí que es verdad que nosotros hacemos seguimiento telefónico a los 6, 12, 18 y 24 meses. Esa es nuestra intención. Se hace un seguimiento telefónico básicamente cómo se encuentra y preguntas muy simples. Y luego también en esos momentos nosotros hacemos una analítica. Se vuelve a extraer sangre, menos en este caso, menos tubos, y se vuelve a hacer, se hace una analítica exactamente igual que la que se ha hecho en el momento inicial. Se miran exactamente los mismos parámetros, ¿no? Una analítica de seguimiento, digamos, para poder ver Vale, si hay perfecto. algún parámetro. Tenemos una persona que nos está viendo desde Argentina y nos pregunta si habría algún modo de participar en este estudio a distancia. Supongo que sería enviando la muestra o El, supongo que es el, complicado prole- esto. El problema está en la parte, no tanto la nuestra, porque efectivamente la muestra podría viajar y no la persona. El problema está en que hay que hacerse una resonancia magnética, como ha comentado Silvia antes. Y la resonancia magnética se debe de realizar todas en el M de Anderson. Entonces, es imprescindible al menos desplazarse una vez a Madrid. Ujú. Sí, porque Porque luego el los estudio, resultados pueden ser exacto, telefónicos. exactamente. O sea, realmente el estudio son 2 visitas, se intenta coordinar para que todo sea a la par. O sea, quiero decir, el primer día que acudes tienes la consulta, la resonancia, la extracción. Se intenta englobar todo en el mismo día para que sea solo un día. Ujú. Y luego la visita de resultados es más fácil. Eso sí podemos mirar de hacer de manera telemática. Pero en el momento ese, eso es complicado, Necesario lamentablemente. presentarse en el centro que es el M de Anderson de Madrid para Eso es, participar. eso es. Vale. Eso es. Bueno, no lo hemos dicho, realmente el proceso para registrarse, o sea, para poder apuntarse para participar en el estudio, en un primer momento se apunta uno por internet, en una web, y ahí se Ujú. rellenan unas preguntas muy básicas que son las que hemos comentado ya, ¿no? Un poco de, ¿tiene usted un cáncer metastásico? ¿Dispone de un bloque tumoral? O sea, un poco lo que hemos estado comentando nosotras. Y Y una vez justo. que se rellena, una vez que se rellena eso, se contacta desde la M de Anderson, que es el hospital que está participando en el estudio, es el hospital quien llama al paciente y le cita ya para un día. Y entonces ese día es el que es necesario que se acuda a Madrid y se hagan Presencialmente. exactamente, y se hagan todas esas pruebas.
Vale, perfecto. Pues, a ver, espera, que tenemos aquí. Nos dicen si actualmente está abierto el reclutamiento del estudio. Sí, 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 sí. O sea Sí, que ahora cualquiera mismo que esté viendo puede. puede Creo, apuntarse, sí. eso es. Creo que existe una web, ¿no? Estudiodipcam. Eso es. No sé si es Es, me parece, punto com. yo creo que es Bueno, lo sí, pondremos existe. después, Y aquí cuando. y en el perfil de Instagram creo que también hay un link que directamente te redirige a la web y luego en la web ya está el mismo formulario que hablábamos, que es el primer paso para registrarse. Te registras, recibes un correo electrónico como el proceso ha sido ok y luego ya te contactan. Ese sería un poco los primeros pasos. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más, porque llevamos aquí media hora charlando, que se ha pasado muy rápido, Sí, pero que si alguna persona tiene alguna duda más, este es el momento de escribirla antes de que nos desconectemos. sí, cualquier duda que quede o si no, espero no haber sido muy técnica No, y no, que se me o sea, haya he entendido entendido, todo que se me haya correctamente. entendido bien. Sí, porque yo sé que estos términos, o sea, aunque yo esté familiarizada, soy consciente en mi mismo entorno de que hay palabras complicadas, que es difícil de entender, entonces cualquier cosa o cualquier duda o si algo no se entiende bien, yo entiendo que estos son temas muy, muy específicos, que es difícil manejarlos. Desgraciadamente o lo estudias o te enteras cuando te toca en primera línea, entonces cualquier cosa. Ah, mira, estaba viendo lo último de 6 resultados del estudio, Sí, pues un poco como la situación actual del estudio, actualmente seguimos reclutando, ¿vale? Porque no hemos, la idea es llegar a 2.000 pacientes y aún no tenemos esos 2.000 pacientes, con lo cual está abierto a todo el paciente que se quiera apuntar. Y los resultados, pero a la par, como hemos estado hablando antes, ¿no? Hay unos resultados propios para el paciente y unos resultados de una base de datos para ir haciendo preguntas, ¿no? Para pacientes del futuro y demás. Toda esa parte ya estamos intentando avanzar en ella. Sí que es verdad que lo que se quiere hacer no es una estadística al uso, se quiere hacer inteligencia artificial. Y para la ujú, inteligencia artificial necesitas un número elevado. Pero lo que estamos haciendo son como pruebas, probando con series pequeñitas para luego, cuando tengamos la serie grande, ir más dirigidos y ver si se comporta igual, si no. Entonces, en esa parte ya estamos avanzando. Pero no podemos compartir nada porque, claro, necesitas una serie grande para poder hacer todo ese tipo de estudios. Entonces, bueno, nos reunimos, los especialistas de cada parte, vamos dando ideas, oye, ¿y por qué no podríamos estudiar esto? O recientemente ha salido un estudio que relaciona esto con esto, oye, vamos a mirarlo, tal. Entonces, toda esa parte se sigue progresando, pero aún no estamos aún en la fase de poder compartir todos esos resultados. claro, Ojalá muy pronto y ojalá resultados muy prometedores. entendemos que es ese estudio global, esos resultados globales llegarán tiempo después de que finalice el reclutamiento, que todos los pacientes hayan tenido los resultados y demás. Eso es. Comentaba, perdona, una persona que se había hecho el estudio en enero y que no ha tenido noticias todavía, que si puede contactar de alguna manera. Sí, sí, de hecho, me parece raro por los tiempos. En enero, cuando se hizo el estudio, no sé si, bueno, si sigue por aquí que nos pueda contestar, no sé si se refiere a que acudió a la consulta, a la primera consulta, o si se registró en la web. Eso sería lo primero. De todas formas, en ambos casos yo diría de contactar. Si es por la parte de registro, sería mismamente probablemente al mismo mail o en la misma web, ¿no? No vaya a ser que haya sido algo informático, de que esa petición, ¿sabes? Sí, Esa solicitud se haya quedado un poco en el limbo y por eso no haya sido. Y si ha acudido ya a consulta, lo mismo. Yo escribiría también porque es algo raro claro. que haya podido pasar. Sí, la verdad que sí, es mucho tiempo porque eso estábamos hablando de... Sí que es verdad que los plazos que yo hablo siempre son desde que se acude a la consulta. O sea, Sí, he hablado puramente de lo que es el lapso de tiempo que tarda la técnica, ¿no? Entonces, desde que se entrega el bloque o se toma la sangre, ¿no? A partir de ahí nosotros empezamos en marcha y eso es lo que lleva unas 6 semanas, 8 a veces. Intentamos que no sea así, pero estamos más o menos en esos plazos. Sí, hice la primera consulta, pero en 6 meses no me han llamado. Pues es muy raro, Ángeles. Yo creo que puedes contactar. Hay un mail, creo que es
contacto DIPCAN, me parece, @contacto DIPCAN, que es un mail con lo que sí que nos simplifica muchísimo es el código DIPCAN. Cuando se registran los pacientes, reciben un código que es DIPCAN, es las letras así, DIPCAN escrito, y un número de 5 dígitos. Suele empezar por 15, 17, o sea, un 1 el primero. Entonces, si nos escribe a ese contacto con ese número, ya podemos ver nosotros en qué paso está y por qué no ha sido, porque la verdad que es bastante raro. Y entiendo que no tiene consulta, porque hasta donde yo tengo entendido, los pacientes cuando acuden a primera consulta se van con una cita, ¿no? De segunda consulta. No sé si esa Sí, consulta está pendiente de citarse o no. Pero eso, si escribe al contacto con el código, ya nos movilizamos y vemos si es un problema de citación, de resultados o de qué resultado y demás. Voy a ver si recordamos encuentro el, que el contacto la web, exacto para... la web, que la tengo yo ahora adelante, es estudiodipcan.com. Y ahí ya viene toda la Eso es. información, el formulario para registrarse, los datos de contacto. Entonces, esta persona que todavía no tenía la segunda cita, entiendo que para los resultados, ahí puede Sí, contactar para ver qué ha pasado en su sí. caso concreto. Mira, y el mail que yo lo acabo también de chequear es contacto@dipcan.es. Entonces, ahí también seguro eso entra un mail que lo lee todo, hay una persona leyéndolo constantemente, entonces ahí le darán una respuesta y ya le dirigen. Si en este caso es algo culpa mía del laboratorio, me llegará seguro. Bueno, Y no obstante, pues yo estaré atenta también, por si acaso. perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más, porque ya vamos cerca de los 40 minutos. Si no, nos despedimos. Este vídeo luego quedará colgado en los dos perfiles, tanto en el de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico como en el del estudio DICTAM. Y bueno, pues tanto a la asociación como al propio estudio se pueden realizar también preguntas y comentarios por aquí por Instagram y estaremos pendientes para darles respuesta a todos. Eso es por aquí, si no también podemos contestar. Bueno, pues nada más, muchas gracias Marta por aclararnos todas las dudas y animar a Nada, las a ti. personas que están indecisas a participar en el estudio. Y a mí personalmente me has aclarado muchas cosas y eso que yo ya he participado en el estudio, pero ahora entiendo muchas de las cosas de por qué eran así. Así que muchas Genial. gracias y bueno, seguimos en contacto. Sí, Gracias, muchas gracias a ti, Silvia. nada, Un placer. gracias. Gracias a todos por escucharnos y bueno, nos seguimos viendo en las redes. Hasta luego. Sí, un beso. Hasta luego. Bye.